Buenas tardes, Ausi, si se escucha y Ok, gracias. Entonces, primero que todo, unas disculpas por adelantar la clase del día de hoy. El día de mañana justamente he quedado para ir a ver esa visita técnica a Misikuni. Sería bueno que igual ustedes puedan asistir, ¿no? Es algo que pocas veces pasa, ¿no? Bueno, he visto de que pocas veces se da el caso de las visitas técnicas. Por lo general es siempre cuando hay propaganda política, pero hay que aprovechar mientras estamos en la universidad, ¿no? Entonces, por eso es que estamos retrasando o adelantando la clase de hoy. Ya. Eh, Vamos a continuar con el ejercicio, bueno, no, con lo que estábamos haciendo, que era pasarnos a reconocer los perfiles de flujo sin necesidad de cálculos, que eso es lo que primordial antes de poder realizar cualquier cálculo, darnos una vista mental de cómo se va a formar los perfiles de flujo en un canal, ¿no? Y podemos hacer casos tan complicados como este. Y obviamente para poder identificar todos los perfiles de flujo es necesario tener muy claros los criterios que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Por lo menos esta parte, la clasificación de perfiles de flujo, espero que hayan comprendido bien. Si hay alguna duda me pueden comentar ahora mismo, que es la clasificación por pendiente y por profundidad, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda, ahora estamos hablando de que hay secciones de control que controlan la condición del flujo, quiere decir su perfil de flujo. Depende de si el perfil de flujo es supercrítico, subcrítico o, o si está en condiciones naturales. Quería ver si estaba grabando. Ya. En caso de que sea el perfil de flujo subcrítico, como en este caso, que son los perfiles A2, H2, M1, M2, C1, S1, están controlados por su condición de borde aguas abajo. Entonces vamos a volver a repetir un poco eso antes de continuar. Para que quede un poco más claro. Primero, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Siempre que nosotros tengamos un canal, vamos a tener una altura crítica y una altura normal. Entonces, la manera más sencilla de identificar si es subcrítico o si es supercrítico es viendo si el perfil se encuentra por debajo de la altura crítica o por encima de la altura crítica. ¿Ya? Entonces, si vemos el primer caso, que es de los supercríticos, está controlado por su condición de borde aguas arriba. ¿Ya? Entonces, este perfil de acá, que es un perfil M, porque la altura normal es mayor a la altura crítica, va a tener perfiles supercríticos y subcríticos, donde los perfiles subcríticos se van a encontrar por encima de la altura crítica. En este caso, tendríamos este perfil, que va a ir asintóticamente por la altura normal, y aquí vamos a tener otro perfil, que partiría de la altura crítica y se iría asintóticamente hacia la altura normal. ¿Ya? Entonces, estos dos perfiles que acabo de dibujar, que los dibujo muy feo, ahora sí, son ambos subcríticos. ¿Por qué razón? Porque están por encima de la altura crítica, ¿ya? Pero ahora nosotros queremos ver el caso de los perfiles supercríticos que están controlados por su condición de borde aguas arriba. Entonces, para perfiles supercríticos lo voy a poner con otro color. Entonces, en un perfil M tendríamos un perfil supercrítico que sería el M3, que se encuentra por debajo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes pueden ver, si no tengo una condición de borde, no puedo calcular una gráfica de este estilo, ¿no? Eso no es correcto. Entonces, el perfil se daría, si de alguna manera lo quieren saber, en un punto. Y esto se puede ver en laboratorio. Es como que el agua intenta llegar por esta zona hacia la altura crítica y hay como un remolino en el perfil de flujo. Pero en caso de que nosotros tengamos una condición de borde aguas arriba, como puede ser una compuerta, lo que estamos haciendo es que el perfil tenga que partir de esta condición de borde, que es una condición de borde impuesta, e ir hacia la altura crítica, perpendicular, ¿no?
Entonces ustedes pueden ver que para este perfil supercrítico, si yo le voy cambiando a esta condición de borde aguas arriba, entonces va a ir disminuyendo primero la zona por donde va a entrar el flujo y por lo tanto se va a formar otro perfil, podríamos decirlo de alguna manera así, ¿no? Si yo pongo mi compuerta un poco más abajo, ¿ya? Entonces, dependiendo de cómo yo vaya modificando mi condición de borde aguas arriba, que es la compuerta, entonces se va a ir formando distintos perfiles de flujo. Pero en el caso de supercríticos, al subcrítico no supone ningún cambio, ¿no? Ahora, para el caso de subcríticos, que son todos estos de acá, A2, H2, M1, que no es necesario que se aprendan de memoria, simplemente el criterio es el siguiente. Está por encima de la altura crítica, es un perfil subcrítico. Está por debajo, es un perfil supercrítico. Si aprenden bien ese criterio, este A1, H2, M1, M2 va a salir directamente, ¿no? No es necesario que se aprenda de memoria todo eso. Ahora, dice que está controlado por su condición de borde aguas abajo. Entonces yo me puedo dar una condición de borde aguas abajo. Que aquí lo voy a borrar esto. Para que se vea. Puedo darme varias condiciones de borde aguas abajo. De tal manera de que tenga perfiles distintos, pero subcríticos, que son estos dos de arriba, ¿no? Si yo, por ejemplo, pondría mi condición de borde súper arriba, se podría dar el caso de que este perfil trate de llegar a la altura normal, pero no llegue hasta la altura normal, sino que venga por acá y llegue, por ejemplo, a este punto, donde está la compuerta, ¿no? Si alargamos un poco más este dibujo, esta compuerta sería algo así. Eso sería un perfil sumergido, ¿ya? Perfil de flujo sumergido. Si nosotros ponemos igual un poco más abajo y va a llegar a la altura normal, pueden ver que igual se va a sumergir en este, ¿ya? Con esta condición de borde. Ahora, si yo voy modificando mi condición de borde, que esta condición de borde depende, si yo le pongo aquí, puede ser un vertedero, o puede ser la misma altura del reservorio, entonces vamos a tener distintos puntos, ¿no? Que van a ser los puntos pivote que les había dicho, donde sí o sí hay que llegar, ¿ya? Entonces, si yo ahora cambio a esta segunda zona, que igual va a tratarse de subcríticos, la zona 2, lo que va a pasar es que vamos a tener un perfil frontal, quiere decir que tiene que ir disminuyendo su tirante, pero yo también les había dicho de que para calcular perfiles subcríticos siempre hay que calcular desde la derecha hacia la izquierda, ¿ya? En este sentido. Entonces, esta va a ser mi condición de borde y de acá tengo que calcular hacia la altura normal, asintóticamente. Aquí no está tan asintóticamente. Ese es el criterio. Yo más abajo lo pongo igual, desde la derecha hacia la izquierda, en perfiles subcríticos. De esta manera, ¿no? Para que vaya hacia la altura normal asintóticamente. Y esto se trata de un perfil que va disminuyendo su tirante en función de la distancia que va recorriendo, ¿no? Pero eso es importante igual que entiendan. Siempre desde la derecha hacia la izquierda en perfiles subcríticos. En perfiles supercríticos desde la izquierda hacia la derecha. Si se da el caso de que yo tengo mi condición de borde por debajo de la altura crítica, yo no puedo decir en este caso de que se trate de un perfil supercrítico que venga de esta forma. ¿Por qué no puedo decir esto? Porque el perfil supercrítico de la zona 3 siempre va a ser un perfil de remanso. Lo que quiere decir es que va a ir aumentando su tirante en función de la longitud que va a ir recorriendo. Mientras que en este caso, si ustedes se dan cuenta y alargamos un poco más la vista, si esta es la altura crítica, lo que vamos a tener es que va a partir perpendicularmente y va a ir disminuyendo su tirante hasta llegar supuestamente a esta condición de borde aguas abajo, ¿no? Y de paso que también estamos violando la ley de que para perfiles subcríticos hay que calcular desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? En este caso estamos calculando desde la izquierda hacia la derecha. Entonces todo esto lo que nos va a dar es un error, no está bien, no tiene sentido hacer esto, ¿ok? Porque está disminuyendo el perfil y eso no puede haber en una zona 3, ya habíamos demostrado por qué, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es que si nosotros tenemos esta condición de borde, aquí aguas abajo, este verdecito, tenemos que partir sí o sí de la altura crítica, ¿ya? ¿Por qué? Porque la altura crítica por el teorema de Jäger es la altura natural de condición de borde, ¿no?
en caso de perfiles subcríticos. ¿Ya? Entonces, como esta altura crítica va a ser nuestra condición de borde en casos naturales, por el teorema de Jäger va a pasar a ser nuestro punto de inicio y nomás tenemos que recorrer e irnos hacia la altura normal de derecha a izquierda, ¿no? Y ahora sí estaría correcto, sí estaría bien representado el perfil. Probablemente aquí haya un resalto hidráulico también, eso también lo vamos a ver un poco más rato, ¿ya? Pero eso quiero que quede claro, ¿no? De las condiciones de borde. Yo puedo ir modificando mis condiciones de borde y se va a dar distintos casos, ¿no? Esto es para un perfil M, pero también se va a dar distintos casos para un perfil S, ¿no? Entonces, ¿tienen alguna duda de este tema? Ya han avanzado igual con el doctor, pero si tienen alguna duda me dicen nomás. ¿Tienen alguna duda de las condiciones de borde? Bueno, espero que todo haya quedado claro. Listo. Entonces, una vez dicho esto, ahora vamos a pasar a lo que son los ejercicios. Este ejercicio de acá, bueno, esto para que se entienda un poco mejor. Si nosotros tenemos este caso, que es una pendiente creciente y son varios tramos, nosotros tenemos que ser capaces de dibujar estos perfiles de flujo. Hay una cosa muy importante que se puede ver acá y quiero que vean junto conmigo. Primero es esto, estos puntos de acá pueden ver de que se está acercando perpendicularmente hacia esta línea, que si como se acerca perpendicularmente en este punto, yo supongo de que esta línea de acá que está punteada, que es la que está por debajo de esta otra, vamos a cambiarle de color para que me entiendan, esta de acá, que recorre todo este flujo, acá hay un cambio, ¿no? Con solo estas líneas ustedes tienen que ser capaces de entender lo que está pasando. No, aquí está mal esto. Aquí sería esto y esto. ¿Ya? ¿Qué nos representan estas líneas que pueden ver que tienen el mismo tirante en todos los tramos de este canal, ¿no? que son 4 tramos? ¿Qué nos representaría? ¿Alguno me puede decir, viendo nomás el gráfico, qué nos representa esta línea? ¿Alguno puede encender su micrófono y decirme? La altura crítica. Sí, la altura crítica. ¿Y bajo qué criterio tú defines qué es la altura crítica? No me digas que es porque aquí dice DC, ¿no? Dime un criterio lógico. Si no, yo igual les voy a explicar, pero a ver. Porque la altura crítica es la misma para, sin importar la pendiente, porque en la ecuación que tenemos para allá la altura crítica no, sí no se considera la pendiente del canal. Perfecto, ¿no? La ecuación de la altura crítica no considera la pendiente del canal y solamente considera lo que son los elementos geométricos, ¿no? O sea, las propiedades geométricas de un canal. Por lo tanto, lo que dice su compañero es correcto, ¿no? La altura crítica se va a mantener alrededor del canal porque se trata de un canal de una misma sección. ¿Cuándo podría variar esta altura crítica? Cuando nuestra sección cambie. Por ejemplo, en el canal de laboratorio de hidráulica, tendríamos un primer tramo, por ejemplo aquí, que era de 40 centímetros, el primer tramo del laboratorio de hidráulica. Un canal rectangular de 40 centímetros de base. Y un segundo tramo por acá que tenía una base de 50 centímetros. En ese caso sí puede cambiar la altura crítica, ¿no? Cuando cambia la sección del canal, porque está cambiando la sección geométrica. Pero por lo general no va a pasar eso y se va a dar como en este caso. Entonces, aquí ya puedo asumir de que la sección geométrica de este canal, si es rectangular, se va a mantener la misma en todas las secciones. ¿Por qué? Porque la altura crítica no cambia, ¿ya? Y el criterio que dio su compañero es correcto. Ahora, la altura normal también se puede definir si va a ser por debajo o por encima de la altura crítica. Y eso es otro criterio que tienen que tomar en cuenta. Si la pendiente es muy pequeña, por lo general lo que va a pasar es que la altura normal
va a ser mayor. Como en estos casos, se puede ver, la pendiente es muy pequeña. Y esta sería la altura normal. Y como la pendiente aquí en este segundo tramo es mayor, en realidad aquí dice, ¿no? La pendiente mayor que la pendiente crítica, entonces vamos a tener que la altura normal va a estar por debajo de la altura crítica, ¿ya? Entonces, estos dos criterios les van a ayudar para un poco imaginarse igual cómo se va a formar los perfiles de flujo. Si la pendiente es muy pequeña, sin necesidad de cálculos, ya pueden asumir de que la altura normal se va a dar por encima y que se va a tratar de un perfil M2 o un perfil M. Y si la altura normal está por debajo de la altura crítica, significa que su pendiente es muy grande, ¿no? Ahora, si yo quiero dibujar los perfiles posibles de flujo, como en este caso, como en este ejercicio, tengo que tomar en cuenta las condiciones de borde antes de identificar los perfiles posibles de flujo, ¿no? En este ejercicio pueden ver que no hay condiciones de borde. Bueno, si tenemos aquí una altura del reservorio, pero está por encima de la altura crítica o exactamente en el punto de la altura crítica. Si estuviera por encima daría lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos que estar por encima, igual partiría desde la altura crítica. ¿Por qué? Porque no puede haber un perfil de este estilo, que se vaya hacia la altura normal como un perfil frontal. No existe esto, ¿ya? No existe este caso. ¿Por qué? ¿Y por qué no existe? Porque esto significaría que estaríamos partiendo desde la izquierda hacia la derecha, que habíamos dicho que esa consideración la hacemos solamente en perfiles supercríticos. En perfiles subcríticos, siempre desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Entonces, como estamos aquí desde la derecha, desde la izquierda hacia la derecha, ya estamos haciendo mal algo, ¿no? Entonces, aquí, si tuviéramos aquí una condición de borde, aguas abajo del reservorio, si fuera esta nuestra altura del reservorio, sí se podría hacer un perfil de flujo de este estilo, ¿no? Y aquí otro error que podemos ver claramente es que se trata de un perfil frontal que va disminuyendo su tirante. También eso es incorrecto. Por lo tanto, si estuviera mi altura de agua aquí por encima, como pueden ver acá, lo que va a pasar es que probablemente en este punto se va a dar una caída hidráulica y va a partir desde la altura normal, en este caso está, ¿no? La altura normal. Y se va, no, a ver, denme un momentito, esta es la altura normal, pensé que era la altura crítica, de la altura normal. Aquí lo que está pasando, chicos, este es un caso especial, no, pensé que era la altura crítica, me había confundido, se llama inflexión, ¿ya? Lo que está pasando aquí es inflexión. Si nosotros tuviéramos acá una altura del reservorio y llegamos con la altura normal hasta este punto, lo que va a pasar es que vamos a tener esta altura del reservorio y una altura normal que les va a estar chocando. Esto se llama inflexión. Es un tipo especial de perfil de flujo que todavía no lo han visto con el doctor, pero que yo les estoy adelantando ahorita nomás porque me estoy dando cuenta de ese caso que se va a formar acá, ¿ya? Pero para no confundirles, aquí lo que me está diciendo es entonces de que esta altura del reservorio coincide con la altura normal, ¿ya? Y ahora como esto se trata de un perfil subcrítico, para subcríticos siempre tenemos que analizar desde la derecha hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí podríamos, sin ver la gráfica, podríamos darnos este primer tramo para analizarlo un poco más a detalle. Tendríamos el siguiente caso. Esta es la pendiente del canal, la azul va a ser la altura crítica y la verde va a ser las alturas normales, ¿ya? Tenemos dos condiciones de borde, esta de acá y después no tendríamos ninguna condición de borde, ¿ya? Este sería el caso si, por ejemplo, yo les pondría esto y les diría cuál sería el perfil posible de flujo en esta configuración, donde la altura crítica está por encima, la altura normal, perdón, está por encima que la altura crítica. Lo que va a pasar es que en este caso vamos a tener que partir, como no tenemos una condición de borde aguas abajo, de la altura crítica, porque es nuestra condición de borde natural, por el teorema de Jäger. Entonces, partiendo desde esta altura crítica, nos vamos a ir asintóticamente hacia la altura normal. Ahora, para la siguiente, para el tramo 1,
Lo que va a pasar es que nuestra condición de borde, como es perfil subcrítico, en este caso estamos analizando esta zona 1 y esta zona 2, va a pasar a ser el último punto de lo que sería nuestro perfil anterior. En este caso sería este perfil, ¿no? Entonces, este último punto va a pasar a ser nuestra condición de borde. Entonces, de aquí yo voy a calcular hacia la altura normal. Entonces, pueden ver acá de que lo que estoy haciendo es calcular desde la derecha hacia la izquierda y también de que estoy respetando estos criterios, ¿no? Si se daría también este caso, puede darse otro caso en el que no llegue hacia la altura normal, sino venga el perfil y llegue. Un momentito, me van a disculpar. Un momentito, me van a disculpar. Ya. También se podría dar este caso donde partimos del perfil crítico, ¿no? de la altura crítica y vamos hacia la altura normal y no llegue a la altura normal necesariamente, que es este verde. Entonces, igual este sería nuestro punto de inicio para calcular el siguiente perfil, porque es subcrítico, ¿no? Entonces, siempre de derecha hacia la izquierda. Partimos de acá y nos vamos hacia la altura normal. ¿Ya? Entonces, eso pueden ver que está aquí. ¿No ven? Está partiendo desde la altura crítica, se está yendo hacia la altura normal, y este punto pasa a ser mi primer punto de cálculo para este segundo perfil de acá subcrítico, ¿no? Entonces de acá vamos a tener igual partir de acá hacia la altura normal. ¿Ya? Entonces, una vez hemos analizado estos dos casos, y podemos ver aquí que no se va a dar perfiles supercríticos, y cómo podría ser el caso de que se dé perfiles supercríticos. Pues si yo pusiera aquí una compuerta y aquí en la gráfica estaría representada esa compuerta, ahí recién podría darse perfil supercrítico, que vendría por acá y se iría hacia la altura crítica. Pero como en este gráfico no nos da eso y ya nos da esta condición de borde, entonces automáticamente tenemos que asumir de que solamente se van a dar perfiles subcríticos en esta configuración de canales. Para la segunda zona sabemos que son puros perfiles S, S1, S2, S3, pueden ver. Y si nosotros por separado los calculamos o los vemos, ¿no? Para identificar los perfiles posibles de flujo, tendríamos esta configuración. Tendríamos aquí una compuerta. Tendríamos lo que sería la altura crítica. Esto voy a ponerle otro colorcito. Y tendríamos lo que es la altura normal, que es la verde. Entonces, la altura crítica está por encima de la altura normal, por lo tanto es un perfil S. Y esta sería la configuración de canales que se nos daría, y nosotros tenemos que identificar los perfiles posibles de flujo que se daría en esta configuración de canales, sin necesidad de ningún cálculo, ¿no? Entonces pueden ver aquí que no nos está dando condición de borde, ¿no? Nos da aquí en realidad una condición de borde, aguas abajo, esta de acá, que está por debajo de la altura normal. ¿No ven? Entonces, ¿qué perfiles posibles de flujo se pueden dar en esta configuración de canales? Tenemos este de azul, que es la altura crítica. Entonces, como no tenemos ninguna condición de borde aguas arriba, por el teorema de Jäger, partimos de la altura crítica, que va a ser nuestra condición de borde natural. Entonces, de aquí vamos a partir desde esta altura crítica y se va a ir hacia la altura normal. ¿Ya? Ahora aquí, para este caso de la altura crítica y para todos los casos de los perfiles supercríticos, tenemos que calcular las secuentes, ¿ya? Entonces, ese es otro criterio que ustedes tienen que tomar en cuenta. Siempre que calculen o que hagan perfiles supercríticos, tienen que calcular las alturas secuentes, que sería esta, ¿no? Cada vez como un reflejo de lo que sería este perfil, pero en el otro lado, ¿no? Entonces, dibujándolo, se daría la altura secuente como este naranja, ¿no?
Ahora yo quiero calcular qué perfiles posibles de flujo se darían en esta segunda zona. Esta es mi altura normal, esta es mi altura crítica y no tenemos condición de borde. Ahora vemos lo siguiente. Este perfil de acá por encima es subcrítico. Subcrítico. Y los que están por debajo son ambos supercríticos. Por lo tanto, para perfiles supercríticos, siempre fijarse la condición de borde aguas arriba. Vemos una compuerta. Esta compuerta es una condición de borde aguas arriba, ¿no? Entonces, esta compuerta está haciendo de que mi flujo sí o sí tenga que partir desde este punto. Entonces, parto con este perfil de flujo y se va a ir hacia la altura normal, asintóticamente, ¿ya? Y puede que llegue hacia la altura del reservorio, como también puede que no. En el caso de que no llegara, igual sí o sí tiene que ir por la altura normal, y lo que va a pasar es que va a haber una caída hidráulica en esta zona, ¿ya? Entonces, eso quiero que se den cuenta. Siempre que calculen o que hagan los perfiles posibles de flujo, vean primero si es subcrítico o supercrítico. En este caso, por ejemplo, está por debajo de la altura crítica, entonces supercrítico. ¿Qué me he fijado? La condición de borde aguas arriba, esta de acá, que sería la altura crítica por teorema de Jäger. Este de acá, igual me he fijado para analizar esta zona 3, S3, la condición de borde aguas arriba, que sería la compuerta, ¿no? Entonces he calculado esto. Ahora, si quisiera fijarme si habrían posibles perfiles de flujo en la parte, en la zona 1, S1, no hay, ¿no? Porque no hay ninguna condición de borde que nos den en esta zona de acá. Aguas abajo. Siempre tengo que fijarme, ¿no? Las condiciones de borde. Aguas abajo en subcríticos. Y como no hay subcríticos aquí, no hay condición de borde aguas abajo subcrítico, entonces automáticamente yo digo que no se va a dar ningún perfil de flujo subcrítico en esta parte de los perfiles subcríticos, que es el S1. Tampoco en el S2, porque tampoco hay una condición de borde. Si yo pusiera aquí una condición de borde de este S2, entonces recién podría decir, sí hay condición de borde en este caso, aguas abajo. Pero igual aquí quiero que se den cuenta de algo, ¿no? La altura crítica está por encima de esta zona 2, entonces esto se trata de un perfil supercrítico. Hay condición de borde, pero no va a haber no vamos a calcular de esta manera, ¿no? Esto está mal, aunque haya esta condición de borde. No vamos a calcular. Si hay esta altura del reservorio, lo más probable es que, como ya les había comentado, siempre va a haber un perfil secuente, una altura secuente que va a ser como el reflejo de la altura supercrítica, ¿no? En este caso va a ser de este estilo. Y donde intersecte la altura secuente con el perfil subcrítico, va a haber un resalto hidráulico. Entonces, en este caso, se está formando esta altura secuente y lo más probable es que se dé un resalto hidráulico en el fondo del canal. ¿Ok? Entonces, aunque tengamos esta altura del reservorio, esta condición de aguas abajo, en esta zona 2, no siempre hay que respetar. Bueno, hay que respetar en caso de que sea un perfil subcrítico. Como aquí es un perfil supercrítico, no puedo calcular de esta manera. No puedo hacer eso, porque va en contra, ¿no? Esto, aunque sea un perfil frontal, no se puede hacer esto, ¿ya? Entonces, habría un resalto hidráulico en el reservorio, en este caso de acá. Sin embargo, eso no es el caso de esta configuración de canales. Por eso es de que pueden ver de que está llegando asintóticamente y hay una caída hidráulica. Ahora aquí, en este punto de acá, siempre para esta condición de borde, cuando hay una compuerta, va a haber una altura antes del reservorio. Y esa altura antes del reservorio representa la igualdad de energías específicas de este tirante. Siempre vamos a tener un tirante alterno, ¿no? Un tirante que va a tener la misma energía específica que este. Entonces, ese tirante que tiene la misma energía específica es la altura del reservorio. Y eso, ¿dónde lo han visto? Cuando han avanzado en física 2, lo que es dinámica de fluidos, ustedes calculaban un tanque, ¿no? Se me ha bugueado. Tenían un tanque con una abertura
y podían calcular esta altura de agua. Y me acuerdo que calculaban sobre todo lo que es la velocidad, ¿no? La velocidad con la cual sale el flujo. Bueno, es básicamente el mismo principio aquí. Para hallar esta velocidad, si ustedes se acuerdan de física 1, lo que hacían era por Bernoulli, ¿no? Igualaban energías y despreciaban la velocidad de salida, la velocidad en este primer punto, ¿no? Porque como tiene un área tan grande, entonces la velocidad no se la toma en cuenta. Y de ahí, si no estoy mal, la velocidad sale raíz de 2 veces la gravedad por h, por un coeficiente, ¿no? Bueno, es básicamente el mismo principio aquí. Se está igualando las energías, entonces esta altura va a ser la que tenga la misma energía que la altura del orificio, ¿no? Entonces, esa va a ser la altura del reservorio, que la vamos a ver más adelante, condiciones de borde especiales, pero esto es para adelantarles un poquito lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que se va a dar esta condición de borde, que puede ser por encima, puede estar por encima acá. Eso depende, ¿no? Del cálculo que nos dé, puede estar por acá encima. Y tiene que ir hacia la altura crítica, ¿no? Es un perfil tipo M, tipo S1, y es subcrítico. Entonces, para subcrítico, siempre fijarse la condición de borde aguas abajo y partir de la condición de borde aguas abajo. Estoy partiendo de la condición de borde aguas abajo y me estoy yendo hacia la altura crítica perpendicularmente. Entonces, aquí va a haber, en esta igualdad de la secuente con el perfil subcrítico, va a haber un resalto hidráulico porque se van a igualar las fuerzas específicas. Entonces, aquí lo que va a pasar es que va a haber un resalto hidráulico. Y es este caso de acá, ¿no? Está viniendo desde la altura crítica hacia la altura normal. La altura secuente está aquí dibujada. Bueno, no está dibujada aquí la altura secuente, pero se supone que aquí va a haber una altura secuente. Y en donde choquen ambas gráficas, lo que va a pasar es que va a haber un resalto hidráulico. ¿Ya? ¿Y por qué es este caso? ¿Por qué es que cuando chocan la altura secuente con el perfil subcrítico se va a dar un resalto hidráulico? Bueno, porque la altura secuente nos representa, si nosotros dibujamos o graficamos esta altura naranja, nos representa un punto o una altura que tiene la misma fuerza específica que en este punto, digamos, ¿no? en este perfil supercrítico. Entonces, este perfil secuente va a tener la misma fuerza específica que, digamos, este punto de acá, que nosotros estamos viendo acá, que lo voy a marcar de otro color. Si yo analizo este punto y saco qué altura tendría la altura secuente, que es donde se igualan las fuerzas específicas, pues nos daría este punto de acá. Y así hago para todos estos puntos, de manera que cuando haya la intersección, como sabemos de que este perfil secuente tiene las mismas fuerzas específicas en sus puntos que este perfil supercrítico, entonces se supone de que cuando hay la intersección, ese punto donde hay la intersección va a tener exactamente la misma fuerza específica que este otro punto, ¿no? Y una condición para que haya un resalto hidráulico es que las fuerzas específicas tienen que igualarse. Por lo tanto, ahí es donde se va a producir un resalto hidráulico, ¿ya? Entonces, eso ya lo han visto en el primer parcial, ¿no? Pero aquí nomás pueden ver que incluso se hace más sencillo. Hay que graficar nomás esta altura secuente, donde choquen, ahí se va a dar el resalto hidráulico. Ok. Bueno, este es un primer caso de identificar perfiles posibles de flujo. ¿Tienen alguna duda? Vamos a ver el segundo caso. Ok. Aquí tenemos el segundo caso, que es para una pendiente decreciente, donde pueden ver que igualmente, bueno, lo que pasa es que vamos a empezar con pendientes muy altas, ¿no? Y después vamos a ir con pendientes bajas. Entonces, como empezamos con pendientes altas, sabemos de que se va a tratar de perfiles S, tipo S. Pendientes bajas, perfiles tipo M, ¿no? Y aquí para hacerlo más rápido, ¿no? Aquí es justo el caso que les había comentado de acá, de las caídas hidráulicas, ¿no? Esta altura del reservorio de acá está por encima de la altura crítica. Pero yo no puedo hacer esto,
porque sabemos que en esta zona de acá solamente se da perfiles de remanso. Los perfiles de remanso son estos, ¿no? Yo no puedo hacer este perfil que es un perfil frontal, que va disminuyendo su tirante, ¿no? Entonces, sí o sí, para que se dé este perfil posible de flujo, va a tener que darse una caída hidráulica en este punto, hasta llegar a la altura crítica, y de la altura crítica se va a ir hacia la altura normal, ¿no? Asintóticamente. Entonces, estos casos de acá son importantes que ustedes entiendan, porque se puede poner trampas en su examen que les van a arruinar todo el perfil de flujo solamente poniendo estos criterios o estos, que es teoría, ¿no? En realidad. Pero muchas veces lo que hacen los estudiantes es, les da esta altura del reservorio, entonces calculan de este modo. ¿Por qué? Porque no saben la teoría. Entonces, calcular así ya es significado de ni siquiera revisar, ¿no? Porque está mal. Por eso yo les estoy explicando esto con más detalle, y quiero que ustedes me digan si tienen alguna duda, para que no tengamos problemas, ¿no? Cuando les toque su examen. El doctor últimamente sus exámenes los está haciendo en base a, los está cambiando, ¿no? Y puede que les ponga algunas preguntas con criterio. Ya no está repitiendo tanto los exámenes. Entonces tienen que estudiar más en este semestre, ¿ya? Entonces, bueno, este es el primer caso, perfil posible que se daría de flujo, donde llegaría asintóticamente hacia la altura normal. Ahora aquí, este punto pasaría a ser mi primer punto de cálculo para el siguiente perfil de flujo, ¿no? Entonces, esto pasaría a ser mi punto pivote para este perfil supercrítico, ¿no? Porque ya habíamos dicho, para perfiles supercríticos, siempre fijarnos la condición de borde aguas arriba. Entonces, este punto sería nuestra condición de borde aguas arriba. Pasaría a ser nuestra condición de borde aguas arriba. Entonces, empiezo desde este punto y me voy hacia la altura normal, ¿ya? De la altura normal, igual para este perfil supercrítico que estamos analizando ahorita, puros perfiles supercríticos, entonces tenemos este punto de acá, ¿ya? Que pasaría a ser nuestra condición de borde aguas arriba. Me vengo desde este punto hacia la altura crítica. Y ahora, si quiero analizar este otro perfil supercrítico que se podría dar, perfil posible supercrítico, entonces igual tengo que fijarme en la condición de borde aguas arriba. Tenemos una compuerta. Pasaría a ser este mi primer punto de cálculo. Entonces, empiezo de acá y me voy hacia la altura crítica. Una vez terminado de analizar todos los perfiles supercríticos que se darían, tengo que pasar a analizar los perfiles subcríticos. Entonces vamos a ver de derecha hacia la izquierda, siempre, para que no se confundan, ¿no? Entonces, de derecha tengo esta altura del reservorio, ¿no? Entonces, esta altura del reservorio. No tengo ni por acá ni por acá, pero tengo este perfil M2, que es perfil subcrítico, ¿ya? Entonces, como esta altura del reservorio está por debajo de la altura crítica, nuestra condición de borde, por el teorema de Jaeger, cuando no hay una condición de borde impuesta, se va a dar en la altura crítica, ¿ya? Entonces, esta altura del reservorio que está por debajo de la altura crítica no nos va a representar una condición de borde impuesta, ¿no? Una condición de borde impuesta sería que esté en el medio de acá, por ejemplo, por acá. Ahí sí tendríamos que considerar esa condición de borde impuesta. Mientras que acá, como está por debajo, es como si fuera el caso natural, ¿no? Como si no hubiera una condición de borde aguas abajo. Entonces, por eso partimos desde la altura crítica. Lo voy a poner con otro color. Partimos desde la altura crítica y nos vamos hacia la altura normal asintóticamente, ¿no? Ahora aquí pueden ver que va a haber un resalto hidráulico. ¿Por qué va a haber un resalto hidráulico? Porque siempre en perfiles supercríticos se calcula o se hace la gráfica, tal vez debería, para que se vea mejor. Siempre en perfiles supercríticos, como es este caso, se hace la altura secuente. Y donde choca la altura secuente con el perfil subcrítico, entonces se va a dar el resalto hidráulico, ¿ya? Una vez analizado en este tramo, vamos a analizar en este siguiente tramo el subcrítico. Entonces aquí tenemos una altura de la compuerta.
Entonces sabemos de que siempre que ingrese un perfil de flujo por una compuerta va a haber una altura del reservorio aguas arriba. Entonces, esta altura del reservorio puede estar aquí. Si está aquí, esa altura del reservorio, o aquí, entonces se va a tratar de perfiles subcríticos, ¿no? Entonces, en este caso, en este ejercicio en particular, aquí nos está dando la altura del reservorio, aguas arriba de la compuerta. Entonces, este pasaría a ser nuestro primer cálculo, o nuestro primer punto de cálculo para empezar a hacer los perfiles de flujo. Entonces, parto de acá, de derecha hacia la izquierda, y esta es la altura normal. Entonces, me vengo desde acá hacia la altura normal asintóticamente. No necesariamente tiene que llegar a la altura normal. En este caso está por encima de la altura normal, pueden ver. Y ahora este pasaría a ser mi otro punto de cálculo para el siguiente perfil subcrítico. Entonces, es un perfil subcrítico porque es un S1. Partimos de acá y nos vamos hacia esta altura que es la altura crítica, ¿no? Perpendicularmente. Y pueden ver que igual se está dando un resalto hidráulico. Lógico, ¿no? Lógico. Vamos a tener siempre, ya les había dicho, el perfil secuente, ¿no? Y por lo que veo acá, el perfil secuente se va a dar de esta manera. Va a chocar con este perfil subcrítico y se va a dar un resalto hidráulico. En este punto, un resalto hidráulico. Ahora, lo mismo para este caso, ¿no? Si, bueno, no, ya no, en este caso pueden ver que ya el perfil de flujo subcrítico ya no tenemos ningún punto acá, ¿no? Ningún punto, como en estos casos terminaba acá, justo al iniciar este tramo, pues podíamos seguir calculando perfil subcrítico. Mientras que acá ya no tenemos ningún perfil subcrítico que esté llegando a este tramo. Y la altura crítica es esta, ¿no? La altura crítica es esta de acá. ¿Ya? No podemos hacer esto de acá, no podemos partir desde la altura crítica, porque eso significaría partir de la altura crítica e irnos así, ¿no? No podemos hacer eso, ¿por qué? Porque siempre se da perfiles de remanso en perfiles subcríticos, que son estos de acá. Entonces tampoco podemos considerar de que como no hay perfiles o no hay una condición de borde aguas abajo en esta zona 1, en este primer tramo, perdón, entonces no podemos considerar que va a partir de la altura crítica, ¿no? Por eso es que ahí termina nomás el perfil de flujo. Entonces, así es como se van armando los distintos perfiles de flujo y eso es lo que por lo general entra en su examen. En una pregunta dice hallar todos los perfiles posibles de flujo. Entonces aquí están todos los perfiles posibles de flujo. Bueno, en realidad no son todos, pero es una configuración de perfiles de flujo posible que se puede dar en este canal de 4 tramos, ¿ya? Este es el caso más complicado, se podría decir, pero en su examen no va a entrar así, así que no se tienen que asustar. Voy a borrar y voy a mostrar un ejercicio de examen. ¿Tienen alguna duda hasta mientras? ¿Algo que les haya inquietado mientras explicaba? ¿Alguien abrió su micrófono? A ver dónde estamos. Ya, aquí está. Este es un ejercicio de examen. Y esto quiero hacerlo con ustedes. Pueden ver que son 3 tramos. Y solo nos da este gráfico de acá. En rojo, la altura crítica. En verde, la altura normal. ¿Ya? Entonces, con ustedes vamos a empezar primero a clasificar. ¿Ya? Este tramo 1, ¿qué tipo de perfil va a ser? Según su pendiente. ¿Pueden avisarme? ¿Por micrófono o por chat? Tipo S. Tipo S. Este segundo M. y este tercero. S. Perfecto, ¿no? SMS. La altura crítica por encima de la altura normal es M, la altura normal por encima de la altura crítica. Altura crítica por encima de la altura normal, S. Tenemos SMS. ¿Ya?
Eso es lo primero. Lo segundo que vemos acá, no hay condición de bordes impuestas. ¿Por qué? Porque no hay compuerta aquí y tampoco hay una altura de reservorio acá. Entonces, si queremos graficar todos los perfiles posibles de flujo con condición de borde, aquí hay algo que me estoy equivocando, me estoy olvidando, ¿no? Aquí ya nos dice con condición de borde, reservorio, aguas abajo y con caída libre. Eso nos dice el ejercicio. Quiere decir que lo que tenemos que ir cambiando es la condición de borde aguas abajo, ¿ya? Y la de aguas arriba lo dejamos nomás. Pero cambiando a la condición de borde aguas abajo, yo tengo que determinar todos los perfiles posibles de flujo que se van a dar en esta configuración de canales. Entonces, vamos a partir primero de los críticos, de los perfiles críticos, ¿les parece? Entonces, acá, ¿cuál sería el perfil supercrítico que se daría? ¿Alguien puede escribirlo o abrir el micrófono? El posible. En este perfil S, de acá del primer tramo. ¿Alguno tiene la respuesta? Ya. Bueno, entonces, primero tienen que analizar. Para un perfil S hay dos perfiles supercríticos posibles. Esos serían este y este. Los que se van a formar en la zona en el S2 y los que se van a formar en el S3. Esos son los dos perfiles supercríticos posibles. El S1 no, porque es subcrítico, ¿no? Y ahora, ¿cuál se daría en este caso en especial, donde no nos da una condición de borde aguas arriba, ¿no? Ahora ya les queda más claro cuál se podría dar cuando no nos da condición de borde aguas arriba. ¿O el S2 o el S3? ¿Cuál es el posible? El posible, chicos, es el S2, este de acá. ¿Por qué? Porque cuando no nos da condición de borde aguas arriba, por el teorema de Jäger tiene que empezar sí o sí de la altura crítica. ¿Ya? Entonces, se va a dar este perfil posible de flujo S2, que se va a ir asintóticamente hacia la altura normal. ¿Ya? Ese sería nuestro primer perfil. Ahora, primero estoy analizando los perfiles supercríticos, ¿no? Entonces, para este perfil de acá, que está por debajo de la altura crítica, el M3, igual es supercrítico. Entonces, tengo que fijarme siempre en la condición de borde aguas abajo, o aguas arriba, perdón. Entonces, este punto último de este primer tramo pasaría a ser mi condición de borde aguas arriba. Y como es perfil supercrítico, tiene que partir desde acá. Entonces va a partir de este punto y se va a ir hacia la altura crítica perpendicularmente. Ahora quiero ver perfil supercrítico que se va a formar en este tercer tramo. En este tercer tramo, esta altura que tendría que ser nuestro último punto para este para este tercer tramo, no llega hasta el tercer tramo, o hasta por lo menos hasta, sí, no llega hasta el tercer tramo. Se puede dar el caso de que sí pueda llegar, que sería de que venga así, trataría de irse hacia la altura crítica, pero no llegaría y llegaría por acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, este pasaría a ser nuestro punto para iniciar con el perfil supercrítico en este tercer tramo. Pero no es el caso. Esto es un perfil posible de flujo, pero vamos a analizar el que estábamos viendo hace un cacho, este de acá, donde llega a la altura crítica antes de llegar al tercer tramo. Entonces, analizamos y vemos aguas arriba, qué punto podemos empezar. Y ahora, como no hay una condición de borde aguas arriba por el teorema de Jäger, sí o sí tenemos que partir desde la altura crítica. Entonces, la altura crítica pasaría a ser nuestro primer punto de cálculo. Entonces, para este se va a formar un S2. Y se va a ir asintóticamente hacia la altura normal. Si mi condición de borde del reservorio aguas abajo está por acá debajo, se va a dar una caída libre. ¿Ya? Entonces, ese va a ser este primer caso, con caída libre. Ahora vamos a analizar los subcríticos. ¿Va a haber subcrítico en S1? No va a haber. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición de borde aguas abajo. ¿Ya?
Entonces pasamos al siguiente, al segundo tramo. Va a haber perfil subcrítico y sí va a haber perfil subcrítico. ¿Por qué? Porque ahora esta altura crítica pasaría a ser nuestro punto de inicio para empezar a graficar este segundo perfil, ¿no? Entonces vamos a iniciar desde acá y se tiene que ir asintóticamente hacia la altura normal, ¿ya? Ahora, como estamos empezando o ya llega hasta este punto, ¿no? Analizamos ahora el subcrítico que se va a dar en el primer tramo. Es el S1. Vemos la condición de borde de aguas abajo, pasaría a ser esta de acá, este punto de acá. Entonces, desde este punto tengo que empezar a graficar hasta la altura crítica, que sería perpendicular. Entonces, se va a dar esta configuración y puede haber resalto hidráulico, puede haber. Si yo hago mi secuente acá y choca con este punto, va a haber un resalto hidráulico. ¿Ya? Entonces, aquí ya no, si hubiera un resalto hidráulico aquí, ya no tendríamos que tomar en cuenta esta zona de acá abajo. Directo habría el resalto hidráulico y el perfil se formaría de esta manera. ¿Ya? Pero puede también que se dé este caso de acá, de que el perfil secuente esté por encima de lo que sería este perfil subcrítico y no choquen. Entonces ahí no va a haber un resalto hidráulico, ¿no? Y por lo tanto puede que haya un resalto hidráulico en esta segunda sección, donde vamos a graficar el secuente ya para este perfil supercrítico. Entonces vamos a calcular este secuente y va a haber un resalto hidráulico porque van a chocar con el perfil subcrítico. Entonces puede haber este caso, donde el resalto hidráulico se da en este segundo tramo, ¿no ven? Entonces, pueden ver de que se van dando distintos casos, distintos perfiles posibles de flujo, simplemente en una sola condición de borde, que es la caída libre, ¿no? Ya pueden ver, hemos visto ya este primero, con resalto hidráulico, que sería 1, acá. Este sería un perfil posible de flujo. Otro perfil posible de flujo sería en el que no choque la altura secuente con este S1, pero que sí choque con el M2. Entonces aquí puede haber un resalto hidráulico. Ese es otro perfil posible de flujo, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos dos perfiles posibles de flujo que se van a dar en esta configuración de canales. Otro perfil posible de flujo que se puede dar es que este perfil de acá, este S2, trate de ir a la altura crítica, pero que no llegue a la altura crítica, sino que pase este primer tramo del canal. Lo que va a suceder aquí es que va a haber un caso de inflexión, que hay varios casos de inflexión, donde aquí tendríamos una altura antes de ingresar hacia esta altura crítica, antes de que haya la caída hidráulica, y aquí chocarían, digamos, ambos perfiles de flujo, entonces aquí habría como una inflexión, ¿ya? Ese es un caso de inflexión en perfiles subcríticos. Va a haber también otro caso de inflexión. ¿El otro caso de inflexión cuál es? El otro caso de inflexión es este nomás, donde pasa de esta condición de borde que es aguas arriba, que es un perfil subcrítico, a un supercrítico, y ahí pueden ver que se está dando una inflexión también, ¿no ven? Ese es para perfiles supercríticos, pero eso vamos a ver más adelante. Ok, entonces una vez hecho esto, solamente con la caída libre, ahora yo voy a graficar el otro perfil posible de flujo, ¿ya? Entonces, el otro perfil posible de flujo, ¿cuál sería? Si yo pongo aquí mi altura del reservorio, primero estos de acá se van a mantener, va a empezar de la altura crítica, va a tratar de irse hacia la altura normal. No necesariamente tiene que llegar a la altura normal, eso que quiero que quede claro. Puede llegar, terminado este tramo, a este punto, por ejemplo, y este punto pasaría a ser mi primer punto de cálculo. No me voy a ir así, no. Este punto pasaría a ser mi primer punto de cálculo y se iría hacia la altura crítica, perpendicularmente, ¿ya? Entonces, este es igual otro caso que se puede dar. Ahora, si aquí está mi altura del reservorio aguas abajo, entonces lo que yo voy a hacer es no puedo irme hacia la altura crítica, ¿no?
porque este es un perfil supercrítico y habíamos dicho de que para perfiles supercríticos siempre fijarnos la condición de borde aguas arriba, ¿no ven? Aguas arriba. Entonces, como aquí en este perfil supercrítico no hay condición de borde aguas arriba, entonces parto desde la altura crítica y me voy hacia la altura normal. Ahora puede pasar esto, de que la altura del reservorio esté por encima de este perfil de flujo. Puede pasar, no es imposible, puede pasar. ¿Y cómo se va a llamar este caso entonces? Pues si yo hago mi altura secuente acá, probablemente allá en el infinito choque con esta altura del reservorio. Entonces, a este caso yo le puedo llamar como, y que lo tienen en el libro, de que la altura del reservorio o de que el resalto hidráulico se va a dar dentro del reservorio. Aquí adentro se va a dar el resalto hidráulico. ¿Ya? Eso es un caso igual que se puede dar. Entonces, eso vamos a hacer ahora. Voy a graficar esto, que representa que el resalto hidráulico se va a dar dentro del reservorio. Y el resto es como ustedes ya saben, ¿no? Para perfiles subcríticos. Aquí me fijo primero para este S1. ¿Hay condición de borde aguas abajo? No hay. Ahora me vengo a este caso. El M1. ¿Hay alguna condición de aguas abajo que esté en el M1? No hay. Entonces, cambio al M2. El M2, ¿hay condición de borde aguas abajo? Sí hay, es la altura crítica. Entonces vengo y empiezo a calcular hacia la altura normal asintóticamente. Me vengo al primer tramo, me fijo el S1. ¿Hay condición de borde aguas abajo? Sí hay, es esta. Entonces vengo desde esta condición de borde y me empiezo a trazar hacia la altura crítica este perfil de flujo. Y eso, si nosotros hacemos su secuente, puede que ocasione un resalto hidráulico. ¿Ok? Entonces, este es otro perfil posible de flujo. ¿Cuántos ya habíamos calculado? 2, ¿no? Con este serían 3 perfiles posibles de flujo. Vamos a ver otro caso. Ahora yo le voy a cambiar la condición de borde aquí. ¿Ya? Entonces, si aquí pongo mi condición de borde aguas abajo, estos de acá van a seguir igual, estos de acá no se modifican. Bueno, depende, ¿no? Depende de cómo quieran dibujar ustedes, pero por lo general se va a dar este caso. ¿Ya? Pero ahora tenemos este otro. Entonces nos fijamos ahora los perfiles tipo S. Si nos fijamos aquí el perfil tipo S, podemos, porque primero hay que analizar los supercríticos, es lo que estamos haciendo, ¿no? Aquí tenemos un S2, entonces me fijo la condición de borde aguas arriba, parto de la altura crítica y me voy hacia la altura normal, ¿no? Entonces ahí tendríamos esto. Y aquí lo que pasaría es que tuviéramos una altura secuente. Ya. Una vez hechos los perfiles supercríticos, ahora me voy a los subcríticos recién, ¿no? Entonces, este S1, que es subcrítico, me fijo la condición de borde aguas abajo. Entonces, aquí pueden ver que sí hay una condición de borde aguas abajo, que está por encima de la altura crítica. Entonces, yo empiezo a graficar para esta condición de borde que se va a ir hacia la altura crítica, ¿no? En este caso. Entonces, ya aquí ya pueden tener su cuarto caso de perfiles posibles de flujo, ¿no? Y lo que se daría sería lo mismo, ¿no? Esto de acá vendría hacia la altura crítica, probablemente aquí haya un resalto hidráulico también en esta zona. Y aquí haya un resalto hidráulico, ¿ya? Entonces, aquí se puede ver de que hay dos resaltos hidráulicos en esta configuración de canales, ¿no? Este primer resalto hidráulico y aquí hay un segundo resalto hidráulico. Yo puedo cambiar mi condición de borde para este cuarto caso. Ahora vamos a hacer un quinto caso. Puedo cambiar mi condición de borde y que se dé más arriba. Lo que va a hacer es que cuando trate de llegar a la altura crítica, no va a llegar a la altura crítica. Puede llegar por acá, por ejemplo, el perfil de flujo. Si va a llegar por acá, entonces, si yo quiero analizar los subcríticos, analizo este M1, que es un subcrítico, entonces esta pasaría a ser mi condición de borde aguas abajo. Entonces, tendría que ir asintóticamente hacia la altura normal, y desde este punto igual pasaría a ser mi otro punto de inicio y hacia la altura crítica, ¿no?
Entonces puede dar también este caso de acá. Tendríamos la secuente y aquí habría un resalto hidráulico. Ese sería nuestro quinto caso. Sexto caso que se podría dar. Aquí mi condición de borde aguas abajo. Esta va a ser mi altura secuente. Y trataría de irse hacia la altura crítica, pero no llegaría. Llegaría en este punto. ¿Ya? Entonces, como va a llegar en este punto de acá, va a tratar de irse hacia la altura crítica. No, perdón, aquí no, aquí estoy muy mal. Eso es, por ejemplo, un error que sí se comete. Que vengan y que le pongan hacia la altura crítica es un error fatal, ¿no? Es un perfil frontal, este es M2, ¿no? Frontal quiere decir que va a ir disminuyendo su tirante a medida que vaya aumentando la longitud, ¿no? Entonces, desde este punto de cálculo vamos a tener que ir asintóticamente hacia la altura normal, ¿no? Entonces venimos de acá y nos vamos hacia la altura normal. Y puede que el resalto hidráulico se dé aquí. Ese sería nuestro séptimo, creo, u octavo, ya no sé cuánto, ya perdió la cuenta de casos que puede darse, ¿no? Otro caso que también podría darse es que este perfil de acá no choque con este secuente, pero sí va a chocar con esta de acá, probablemente. Vamos a venir acá y nos vamos a ir hacia la altura crítica, ahí va a chocar y ahí va a haber el resalto hidráulico, ¿ya? Entonces, ese es otro caso que se podría dar de perfiles supercríticos. Ahora, algo que entra por lo general a sus exámenes es este tipo de configuración donde tendríamos dos resaltos hidráulicos. A ver si me acuerdo. Llega ahí, llega acá. La altura crítica. A ver, vamos a ver. Aquí tendríamos una altura de reservorio. Ahorita no recuerdo cómo es que se plantea ese ejercicio. Vamos a ver un cachito. Tendríamos aquí una pendiente, aquí una crítica. Vamos a tener entonces, si tenemos este caso, por ejemplo, ustedes ya pueden analizar cómo se va a formar los perfiles posibles de flujo. Si me daría una configuración de canales así nomás. Y yo les diría, calcúlenme los perfiles posibles de flujo sin necesidad de darle la altura crítica, la altura normal. Ustedes ya pueden suponer que como esta pendiente es pequeña, de que aquí la altura normal va a estar por encima de la altura crítica. Entonces aquí tendríamos la altura crítica y aquí la altura normal. Asumimos ya, como la pendiente es muy pequeña, que se va a dar un perfil tipo M. Y aquí como la pendiente es grande, pues yo puedo asumir que la altura normal va a estar por encima o por debajo de la altura crítica, ¿no? Vamos a tener la altura crítica y aquí la altura normal. ¿Ya? Entonces, el perfil que les da en sus exámenes, el doctor por general les da aquí una condición de borde aguas abajo, viene así hacia la altura crítica perpendicular, y aquí una condición de borde aguas arriba, viene aquí hacia la altura crítica perpendicular. Y aquí, por ejemplo, que estamos graficándolo todo, ya no saben qué hacer los estudiantes. Esto es un caso típico de examen, ¿ya? Y lo vamos a ver ya en cálculos, pero quiero que lo analicen, ¿no? Aquí ya no saben cómo seguir calculando, ¿no? Pero tenemos que aplicar lo que hemos estado aprendiendo, ¿no? Cuando no hay, por ejemplo, si quiero analizar este subcrítico de acá arriba, que es el M1, el M2, ya les había dicho, tienen que ver siempre, ¿no? Para el M1, ¿hay condición de borde aguas abajo? No hay. Por lo tanto, no hay M1. Para M2, ¿hay condición de borde aguas abajo? No hay, pero sí está a la altura crítica. Y por el teorema de Jäger podemos decir de que nuestra condición de borde natural va a ser la altura crítica. Podemos partir de la altura crítica, nos vamos hacia la altura normal. Ahora, para este segundo tramo, ahora ya tenemos la altura crítica también. De la altura crítica me voy hacia la altura normal. Lo que va a pasar es que vamos a tener
esto de acá. Secuente, van a chocar con los perfiles y va a haber resaltos hidráulicos, 2 resaltos hidráulicos. Y eso es típico de examen del doctor Villazón, esta configuración de perfiles de flujo, ¿no? Típico. Ahora, no siempre es así. Puede haber este caso de acá, donde la altura secuente está, y eso entró igual justamente en un examen. Si aquí me dirían analizar los perfiles posibles de flujo, también podría poner este perfil posible de flujo, donde esta altura secuente de acá, lo voy a graficar, okay. No sé qué ha pasado. Estoy con otro, ya. Esta altura secuente de acá va a coincidir exactamente con la altura del reservorio. Entonces, ¿esto qué significa? Que no tengo que calcular ya este perfil de acá. Si coincide con la altura del reservorio, el resalto hidráulico se va a dar en el reservorio. ¿Ya? Y eso fue otro caso igual de examen que pasó, ¿no? Entonces, eso es, chicos, los perfiles posibles de flujo que se van a dar en esta configuración de canales. Si tienen alguna duda, me dicen nomás, alguna inquietud. También tenemos este caso. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Donde igual nos pide dibujar todos los perfiles de flujo cambiando la condición de borde aguas arriba. Entonces, este es igual otro examen, pero ahora cambiando la condición de borde aguas arriba. Quiere decir que mi condición de borde aguas abajo va a ser probablemente esta altura, que es una altura que tiene que ver con el vertedero, ¿no? Es una altura que tiene que ver con el vertedero, ¿ya? Pero se va a mantener esta altura de acá, ¿ya? Y lo único que va a cambiar es la condición de borde aguas arriba. Entonces quiere decir que vamos a tener una compuerta deslizante aquí, que podemos cambiarlo a nuestro gusto, ¿no? Entonces, haciendo esto más y de manera un poco más rápida, lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, vemos. Este perfil es un perfil crítico, ¿no? Porque no se está cambiando la sección del canal. Eso estamos asumiendo. Y este perfil, esta altura, perdón, altura verde es la altura normal, ¿ya? La verde es la altura normal. Entonces, ya de una vez podemos empezar a clasificar. La altura crítica mayor que la altura normal, tipo S. La altura normal mayor que la altura crítica, tipo M. Y yo puedo ir cambiando esta condición de borde de acá, aguas arriba, ¿ya? Entonces, cambiando esta condición de borde aguas arriba, yo puedo hacer un perfil. Por ejemplo, si no pongo condición de borde aguas arriba, ¿qué va a pasar? Tiene que partir de la altura crítica porque no hay condición de borde aguas arriba. Entonces va de la altura crítica hacia la altura normal. Ahora, analizando este otro perfil supercrítico, que es el M3, esta pasaría a ser nuestro primer punto de cálculo y se iría hacia la altura crítica perpendicularmente. Ese sería un perfil posible de flujo supercrítico, ¿no? Son flujos supercríticos estos dos. Y ahora vamos a ver los tipo M. Entonces, esta altura se va a mantener constante, va a venir hacia la altura normal. Y de acá probablemente este ahora va a ser nuestro primer punto donde tenemos que iniciar el gráfico y nos venimos hacia la altura crítica. Puede pasar lo siguiente, puede que la altura secuente choque con esta altura, con este perfil de acá S1 y aquí haya lo que sería el resalto hidráulico. Puede pasar eso. También puede pasar de que la altura secuente venga por acá y no llegue a tocar a este perfil S1. Por lo tanto, va a llegar a tocar probablemente a este perfil M1. Entonces, acá va a haber un resalto hidráulico. ¿Ya? Entonces, esas son las dos condiciones que se pueden dar en este tipo de casos, ¿no? Ahora vamos a ver otra forma que se podría dar de un perfil MS, donde vamos a tener igual la altura que se tiene que mantener constante. Esta altura tiene que ver con el vertedero, se tiene que mantener constante. Y ahora yo voy a ir poniendo aquí una condición de borde aguas arriba, una compuerta. Entonces esta pasaría a ser mi condición de borde aguas arriba. Tendría que partir desde este punto e irme
asintóticamente hacia la altura normal. Entonces me voy asintóticamente hacia la altura normal. Y de acá, pues, ya que pasaría a ser nuestro primer punto de cálculo hacia la altura crítica, ¿no? Que sería el M3. Y ahora aquí esta altura sería nuestro primer punto de cálculo para un perfil subcrítico, entonces me tengo que venir asintóticamente hacia la altura normal y de acá hacia la altura crítica, ¿no? Probablemente. Y puede que se dé resalto hidráulico aquí, como también puede que se dé resalto hidráulico aquí. Bueno, eso creo que no se va a dar resalto hidráulico en esta segunda forma, en este perfil, a no ser que el perfil vendría de esta manera. Así sería más lógico. Vendría así, y probablemente de aquí a aquí puede ser, no sé, tal vez venga así el perfil. No, no creo que se dé resalto, pero puede ser, ¿no? Nunca digamos nunca. Pero por lo que veo aquí, no va a haber resalto, porque el perfil, como es más o menos el reflejo subsecuente, sería algo así, la secuente. No creo que se dé un resalto hidráulico en este punto de acá, ¿ya? No creo que se dé un resalto hidráulico aquí, pero puede ser. Sí, puede ser. Puede venir acá, que empiece desde acá y venga así el perfil, ¿ya? Puede pasar eso también. Eso ya depende de su criterio, ¿no? De ustedes. Entonces aquí hay a una altura, un resalto hidráulico también, ¿no? Entonces ese sería otro perfil posible de flujo. Y ahora cambiándolo, por ejemplo acá. Si yo pondría acá mi compuerta, como sería ahora el nuevo perfil, pues tendría que venir desde este punto, y aquí es un perfil frontal S2, que va a ir disminuyendo su tirante y se va a ir hacia la altura normal, ¿no? Vamos a estar, esto ya está mal. Vamos a irnos hacia la altura normal, asintóticamente, y aquí puede que igual haya lo que sería resalto hidráulico, más o menos así. Y acá se va a ocasionar el resalto hidráulico. ¿Ya? Entonces, eso sería, chicos. Puede también, no, ya hemos visto el caso donde va a haber como si fuera sin condición de borde aguas arriba, ¿no? Esos serían los dos casos que les puedo mostrar. Y ahora lo que sigue es pasar a los métodos de cálculo, pero eso lo vamos a hacer directamente en la siguiente clase. Pero esto de acá, de identificar los perfiles posibles de flujo, ¿tienen alguna duda puntual o algo, o algún perfil que tengan alguna inquietud para que yo les pueda explicar? Porque esto sí tiene que quedar claro. Ustedes han visto que sin cálculos yo puedo ver qué tipo de perfiles se van a dar en la configuración de canales sin necesidad de cálculos. Entonces, a eso tienen que llegar ustedes y recién aplicar el cálculo, porque el cálculo es solamente empezar a resolver el ejercicio y solito te va a salir el perfil de flujo. Pero si en el cálculo y ustedes grafican su perfil de flujo les sale algo así, por ejemplo, aquí tengo mi altura del reservorio, va a ir hacia la altura crítica, y aquí les sale algo así. Entonces, ustedes tienen que ser capaces de decir esto no es correcto. ¿Por qué? Por su criterio. Porque aquí no puede haber perfiles de remanso, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ser capaces de decir algo está mal en mi cálculo. Si su cálculo le sale así, también está mal, ¿no? Algo han hecho mal. Entonces tienen que saber identificar si está bien o si está mal. Y eso se hace en base a la lógica, y esa lógica la tienen en base a identificar los perfiles posibles de flujo, ¿no? Mentalmente, esto se hace mentalmente, pero si quieren, si necesitan ayuda, pues se hace nomás un papel, ¿no? Pero cuando ya tienen práctica, nomás lo hacen mentalmente, se imaginan los perfiles posibles que se puede dar en una configuración de canales. Pero bueno, si tienen alguna duda, me dicen nomás. Estoy esperando sus dudas antes de terminar la clase. ¿Quedó todo claro? ¿Pueden confirmarme si quedó todo claro?
Robert, ¿está claro? Sí o sí. Solamente tenía un poquito de duda, tal vez, o curiosidad en la parte del teorema de Jäger. El teorema de Jäger, ya. Sí, Entonces, el teorema de Jäger, a ver, vamos a volver a leer, sí. ya. Vamos a repetir el teorema de Jäger. El teorema de Jäger lo que nos supone, así para palabras sencillas, es que cuando no tenemos una condición de borde impuesta, y la condición de borde impuesta es compuertas, reservorios, ¿no? Cuando no tenemos nada, ninguna condición y está así como en este caso, este gráfico en blanco, el teorema de Jäger nos dice que nuestra condición de borde pasa a ser la altura crítica. En este caso, ¿no? Para flujo supercrítico, la altura crítica en la primera sección. Para flujo subcrítico, la altura crítica en la última sección. ¿Ya? Entonces, tú ves nomás si es supercrítico o subcrítico. Por ejemplo, aquí es supercrítico. Entonces dice, en la primera sección pasaría a ser nuestra condición de borde. Entonces, como no tenemos impuestas, no sabemos, ¿no?, de dónde sale la compuerta o de dónde está saliendo el perfil de flujo. Entonces, suponemos de que va a partir de la altura crítica. Entonces, aquí empieza desde la altura crítica, en la primera sección, para supercríticos, y se va a ir hacia la altura normal. Y para subcríticos, en este caso, para subcríticos, por ejemplo, aquí no. En este perfil, por ejemplo, no tienes que hacer esto. ¿Ya? Pero es en este perfil nomás. ¿Y por qué no tienes que hacer eso? Porque aquí siempre tienes que tener muy en cuenta de que se va a dar perfiles de remanso en la primera sección. Nunca se van a dar perfiles frontales. Los frontales son estos, los que van disminuyendo de tirante. ¿Ya? Siempre se van a dar remansos. Así que en este no se va a dar ese caso, pero sí en el caso en el que tengamos un perfil tipo M. Quiere decir la altura normal y la altura crítica, aquí, aquí. Por ejemplo, esta configuración de canal. Así nomás, un primer tramo nos van a dar y queremos identificar qué perfil posible de flujo se va a dar. Entonces, esta va a ser mi altura crítica, esta va a ser mi altura normal y esta va a ser la del canal, ¿no? Esta va a ser la altura normal, ¿ya? Y no me da condición de borde aguas abajo, ¿no? Solo tenemos la altura crítica. Entonces, la altura crítica, por el teorema de Jäger, dice, para flujo subcrítico, la altura crítica se encuentra en la última sección. Para flujo subcrítico. Este M2 se encuentra por encima de la altura crítica, por lo tanto es subcrítico. Entonces aquí tú tienes que ver y decir, no tengo una condición de borde impuesta aquí aguas abajo, o sea, no hay ninguna altura del reservorio acá, pero tengo la altura crítica. Entonces yo puedo decir, por el teorema de Jäger, puedo partir de la altura crítica e irme hacia la altura normal, asintóticamente, por el teorema de Jäger. Y aquí sí es correcto, no como en este caso. ¿Por qué? Porque aquí no se permite perfiles de remanso en secciones 1. Pero aquí estamos en una sección 2. Y en la sección 2, está este M2, sí hay perfiles frontales. Aquí, por ejemplo, este es el 2 y también se va a dar un perfil frontal, ¿no? Que es este de acá. ¿Ya? Pero básicamente es eso. Que el teorema de Jäger lo que nos dice es que nuestra condición de borde pasa a ser la altura crítica, cuando no hay condiciones de borde impuestas. ¿Ok? ¿Te quedó más claro, Grover? Ahora sí, Ausi, gracias. Otra persona, a ver. O si no, alguien que tenga más dudas, ¿no? Ariel, ¿estás en clase? Ariel Salazar Taboada. Acabo de entrar, Auxi. Acabas de entrar. Ya, a ver. Johan Eber Ramírez, ¿estás en clase? Sí, Oxy, estoy aquí. ¿Tienes alguna duda? ¿Todo te ha quedado claro? Sí, Oxy. Ya, perfecto entonces. Bueno, si tienen alguna duda, me dicen nomás, ¿ok? Pero lo correcto ahora sería que ustedes empiecen a hacer perfiles posibles de flujo cambiando
condición de borde aguas arriba, aguas abajo. Se puede dar muchos casos, ¿no? Yo puedo hacer esta configuración de canales, por ejemplo, vengo aquí, esto de acá, y pueden ver aquí hay un adverso. Entonces aquí yo puedo decir altura crítica. Aquí está la altura crítica. ¿Ya? Altura normal. La altura normal aquí, como es perfil supercrítico, va a estar por debajo de la altura crítica. Aquí perfil probablemente sea tipo M, va a estar por encima, ¿no? ¿Por qué? Y para alguno que no haya entendido, ¿por qué estoy asumiendo esto? Por las pendientes nomás. Si esta pendiente parece ser grande, entonces automáticamente asumimos que es tipo S, ¿no? Obviamente tenemos que verificar con cálculos, ¿no? Tenemos que calcular la altura crítica, la altura normal, pero yo en un primer momento estoy asumiendo de que como esta pendiente se ve una pendiente bastante empinada, va a ser tipo S. Aquí pueden ver que es casi horizontal. Incluso aquí podría decir que es tipo horizontal, ¿no? Sin necesidad de poner aquí, voy a decir tipo horizontal, ¿no? Entonces vamos a tener aquí la pendiente horizontal. Y aquí, esta de acá puede ser tipo M o tipo S. Yo voy a decir que es tipo S, ¿ya? Estoy asumiendo. Todo esto se verifica con cálculos. Y aquí va a ser tipo adversa. Y una adversa no puede tener una altura normal, porque la altura normal es imaginaria, ¿no? Entonces, aquí identifique los distintos perfiles de flujo posibles, ¿no? Eso puedo hacer y ustedes tienen que identificar los perfiles de flujo posibles. Por ejemplo, aquí puede partir, aquí tiene que partir de la altura crítica, va a irse hacia la altura normal, perfil H probablemente se vaya hacia la altura crítica. Adverso, no tengo ninguna condición, no puedo irme hacia allá, no puedo hacer eso porque este sería, pues sí, ¿no? Este sería un adverso 2 y este es adverso 3. Sí. En adverso sí podemos tener un perfil frontal, entonces partiría desde la altura crítica probablemente, se vendría hacia este lado y de aquí pasaría a ser mi primer punto de cálculo para este perfil tipo S. Y este perfil tipo S tendría que irse de esta manera, ¿no? Hacia la altura crítica. Más o menos el perfil que se iría formando. Aquí digamos que va a ser mi altura del reservorio, entonces aquí va a haber una caída libre. Entonces de acá yo puedo decir, bueno, no tengo más condición de borde, aguas arriba acá para los perfiles supercríticos, pero tengo la altura crítica, entonces la altura crítica pasaría a ser mi condición de borde, aguas arriba, entonces de la altura crítica me voy a hacer la altura normal, puedo sacar su secuente, aquí. Y ahora esta altura crítica pasaría a ser mi nueva condición de borde, aguas abajo, ¿no? En perfil horizontal, la altura normal está en el infinito. Entonces este va a ser un H2, ¿ya? Este de aquí arriba va a ser un H2. Por lo tanto, yo puedo decir de que este va a ser un subcrítico, entonces va a empezar desde este punto y se va a ir de esta manera. Hasta llegar a la altura normal, y la altura normal está en el infinito. Entonces nunca va a llegar a la altura normal, así que lo más probable es que venga por acá, y de acá podríamos graficar el siguiente perfil subcrítico partiendo desde este punto y se va a ir hacia la altura crítica, ¿no? Entonces de acá lo que vamos a tener es de que puede que se dé resalto hidráulico aquí, como también puede que no. Puede que venga aquí la altura secuente, aquí vamos a calcular la otra altura secuente y aquí se va a dar el resalto hidráulico. Entonces, han visto, ¿no? Tienen que ser capaces de hacer eso. Pueden, para practicar así, darse distintas secciones, pueden darse un perfil crítico, yo que sé, pueden ponerse aquí, por ejemplo, una compuerta acá, una compuerta, aquí otra compuerta. Hay tantas formas de poder complicar este ejercicio aquí a una altura del reservorio, ¿no? Y por eso quiero que ustedes practiquen, porque puede que el doctor les ponga esto. Como últimamente el doctor quiere que utilicen bastante el criterio, entonces tengan cuidado nomás y empiecen a estudiar un poco más fuerte en este segundo parcial,
porque puede que en el primero hayan aprobado varios, y si en el primero han aprobado varios, entonces les va a complicar un poco su segundo parcial. ¿Ya? Entonces, en eso quedamos, chicos. Si tienen más dudas, me dicen nomás. Bueno, parece que no hay más dudas, ¿no? ¿Les habló el doctor algo de su laboratorio, segundo laboratorio? ¿Alguno puede responderme si les dijo algo del segundo laboratorio? Solo dijo en una clase que ya tendríamos que hacer el laboratorio, pero luego ya no, porque parece que está en asuntos de su trabajo. Ahorita está en La Paz y por eso no pasamos el miércoles. ¿Pero van a hacer laboratorio o les dijo que ya no? Sí, dijo que vamos a hacer y tenía que hablar con usted. Bueno, yo no puedo definir el día del laboratorio, pero supongo que yo hablaré con el doctor, ¿no? Que el doctor quiera hablar conmigo, ¿no? Entonces, sí, algo que les puedo decir del laboratorio es que, bueno, viendo su primer laboratorio ya habían calificado sus notas. He visto de que muchos de ustedes no están comprendiendo la pregunta siquiera. Entonces, algo que les puedo aconsejar es que lean bien lo que se les está pidiendo en la pregunta, que no hagan, no respondan por responder. Que habían algunas preguntas en las que toditos han hecho lo mismo y toditos han hecho mal. Y obviamente habían dos grupos creo que han hecho bien. Hay dos grupos que han hecho muy bien, que lo han hecho perfecto y tienen 100 de nota. Pero hay algunos errores en los que toditos los grupos han cometido el mismo error y eso es lo que no entienden. Entonces tienen que eh, entender bien la pregunta y no hacer por hacer las cosas. Y también algo que les quiero recalcar es que si hay dos subgrupos, siempre que tengamos, bueno, sus grupos, voy a volver a mandar una lista para que vuelvan a hacer grupos para las personas que quieran reincorporarse, que no han hecho el primer laboratorio y quieran tener algún grupo. Voy a mandar un nuevo Excel para que pongan sus grupos y tal vez hay personas que han retirado la materia, entonces las personas que en ese grupo, que tienen personas que han retirado la materia, pueden ingresar a nuevas personas a su grupo. Tal vez alguna persona ya no quiere estar en el grupo que está. Yo entiendo eso, a veces ocurre, ¿no? Que no quieres estar en el grupo que te tocó, tal vez no trabaja muy bien, entonces tiene la oportunidad de cambiarse a otro grupo. Entonces voy a volver a mandar una lista y en esa lista va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener un grupo entero y dos subgrupos para que puedan entregar sus trabajos. Pero lo que les quiero decir es que si hay dos subgrupos, es lógico que los dos subgrupos tienen que entregar distinto, no lo mismo, ¿no? Yo supuse eso, pero ahora les estoy recalcando. ¿Por qué? Porque ha habido un grupo que lo ha hecho perfecto, que ha sido el mejor grupo, y, y me ha entregado dos trabajos iguales en los dos subgrupos. Y el doctor tiene o sea, tiene el link para ver los trabajos. Ya ha visto eso, que ambos trabajos estaban lo mismo, igualitos. Entonces, ¿qué se ha hecho? Se ha dividido la nota. Obviamente, para no perjudicarles, lo que yo hice fue aumentar los puntos extra sobre la nota dividida que ya tenían antes. De esa manera no les fue tan mal. Pero lo que yo les quiero decir con esto es que sean más cuidadosos y no todo se tiene que decir así directamente, ¿no? Hay cosas que se sobreentienden como eso. Si se supone que si hay dos subgrupos no pueden entregar lo mismo. Entonces eso les quiero llamar la atención, ¿no? A ustedes chicos, para que no cometan el mismo error en el segundo trabajo de laboratorio si quieren sacarse 100 puntos, ¿no? Entonces, eso quedamos y si no tienen más dudas, ahí terminaríamos la clase de hoy. Bueno, chicos, se cuidan.